Buenas, vamos a empezar a ver la unidad de trabajo número 7 de instalaciones. Esta unidad se llama Agua Caliente Sanitaria, instalación de ACS, ¿vale? Nosotros en la unidad número 1 vimos cómo se diseñaba y se calculaba una instalación de agua fría, pero es que además también diseñamos, no sé si lo recordáis, que a partir de un termo diseñábamos esta instalación de agua caliente de las viviendas. Vale, pues eso ya está dado, o sea, eso formaría parte de este tema, pero eso ya está visto. ¿Qué vamos a ver únicamente en este tema, en esta unidad de trabajo? Que el agua caliente sanitaria que empleamos tiene que venir en gran parte, o sea, en gran parte significa entre el 60 y el 70% de fuentes de energía renovables. Entonces vamos a ver esa instalación, ¿vale? O sea que lo que nosotros tenemos del termo que suministra agua se sigue manteniendo, pero vamos a ver que se nos amplían todas esas instalaciones. Con lo cual, esta unidad número 7 es complemento de la unidad número 1. Empezamos diciendo que el HS4 nos decía que los equipos de producción de agua caliente dotados de sistema de acumulación, o sea, que acumulaban agua, tenían que tener especialmente cuidado para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos. Mirad, ¿qué germen patógeno se puede desarrollar en el agua? No sé si habéis oído hablar de la legionela, ¿vale? Si vosotros miráis la legionela, los síntomas son exactamente iguales que los del COVID. De hecho, a lo largo de la historia ha producido también muchísimas muertes. Lo que pasa es que no ha sido tan a lo bestia, porque normalmente las instalaciones se mantienen. Fijaros, produce los síntomas de una legionela es dolor de cabeza, fiebre elevada, tos seca, dolor abdominal, diarrea, ¿vale? En casos graves, neumonía. ¿Cómo se contagia? Por inhalación de las gotas microscópicas, o sea, es exactamente igual que el COVID. ¿Qué le pasa a la legionela? Bueno, pues la legionela es normalmente, no sé si recordáis que antes en las casas había muchas veces depósitos en las cubiertas. Y esos depósitos lo que hacían era acumular agua y después servían al agua. En vez de utilizar bombas donde no había agua, presión suficiente o humedad suficiente, ponía esos depósitos. Todos esos depósitos deben estar eliminados. ¿Por qué? Porque en el verano se van calentando y a determinadas temperaturas, fijaros, sobre los 40, 30, 40 grados, la legionela se multiplica, pero a lo bestia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo bueno que tiene la legionela es que podemos cargárnosla. ¿Con qué? Con temperaturas altas. Fijaros, a 60 grados empieza a morir en 2 horas y entre 60 y 70 ya no sobrevive. O sea, en 2 minutos está muerta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tengamos un termo o tengamos algo que estemos acumulando agua, sería conveniente para limpiar esa instalación subir la temperatura a 60 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que la instalación que nosotros vamos a poner para producir agua caliente sanitaria de fuentes renovables, lo que vamos a hacer es que produzcamos agua caliente a 60 grados. ¿Para qué? Para matar la legionela, ¿vale? Entonces, ¿dónde normalmente está la legionela? Bueno, pues sobre todo en las grandes torres de enfriamiento, o sea que están los conductos de aire acondicionado, está la distribución de agua y no sé si sabéis que muchas veces los locales, los bares sobre todo, tienen como chorritos de agua que va pulverizando ese agua para refrescar. A mí es una de las cosas que me dan miedo porque si tienes los depósitos al sol y ese agua se calienta, en esas gotitas que te están refrescando puede llevar legionela. O sea que la única forma de matar esa legionela es elevando la temperatura. Por eso nosotros siempre vamos a producir a 60 grados. En la ducha nos va a salir a 60 grados, no, nos quemaríamos. Normalmente en las duchas o en los grifos, ¿a qué temperatura va a salir? A 42. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que el suministro de agua, el HS4, recoge que el agua caliente no puede tener ningún germen ni patógeno, pero toda la unidad de trabajo, ¿en qué se basa? Se basa en un documento que se diferencia en una letra, HE4. El H es ahorro de energía, ¿vale? ¿Y cómo se denomina el HE4?
contribución mínima de energías renovables para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. ¿Vale? Entonces, ¿qué demanda se cubre? No solamente la que nos sirve para nuestros grifos, sino también para la climatización de piscinas cubiertas. O sea que recoge tanto lo que suele haber en una vivienda normal para consumo de agua caliente, vivienda o en otro uso, ¿vale? Recoge todos los usos y aparte la climatización de piscinas cubiertas. ¿Qué demanda tiene que cubrir? Bueno, pues fijaros, esto es una de las cosas que ha cambiado ahora en el código técnico. Antes, dependiendo de la zona climática en la que estábamos, por ejemplo, Galicia tenía que producir mucha menos agua caliente de energías renovables que Murcia. Pero ahora han dicho, no, todo el mundo a sacar agua caliente sanitaria de fuentes de energías renovables. Con lo que cuando hagamos el cálculo de la demanda, si tenemos menos de 5.000 litros día, o sea que normalmente en vivienda va a pasar eso, tenemos que aportar un 60% con energías renovables. Y si superásemos los 5.000 litros día, teníamos que aportar un 70%. ¿Y eso dónde se produce? En toda España. Da igual el sitio en el que estés. Tienes que llegar a producir eso, con lo cual en sitios donde el soleamiento es menor o no pueden conseguir tan fácilmente como puede ser en Murcia, con la cantidad de sol que tenemos, esas energías renovables, tendrán que optar por otros sistemas. ¿Qué sistemas tenemos? Fijaros. Uno de los más novedosos es lo que se llama aerotermia. ¿Qué es eso? Conseguir extraer del aire temperatura suficiente para calentar el agua. Es la transformación de robarle al aire temperatura y dársela a un líquido, ¿vale? Esa es la aerotermia. ¿Qué es la solar térmica? La solar térmica es mediante estos captadores solares que por aquí pasa tuberías, ese agua se va calentando y lo que hace es suministrarnos agua caliente. ¿Qué más tenemos? Tenemos la solar fotovoltaica, que esta lo que produce es electricidad. O sea que esta lleva conductos, tuberías pequeñas para calentar agua, pero esta produce electricidad. La energía eólica, ¿qué hace? También producir electricidad. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la biomasa. Tenemos calderas de biomasa, estos se llaman pellets, ¿vale? Pellets. Y eso es lo que consume esa caldera. ¿Qué pasa? Que dicen que como procede de la naturaleza, pues es, digamos, la que menos ensuciaría, ¿vale? De hecho, si hacéis un certificado energético es con la que mejor te sale, pero yo, por ejemplo, no me gusta por una cosa, y es porque emite CO2 a la atmósfera, porque tiene que producir una combustión, cosa que con las que tenemos aquí, vale, sí, cuando consuman otro tipo de energía, pues sí, estaremos dañando el medio ambiente, pero emitir combustiones al medio ambiente, pues me gusta poco. ¿Dónde se va a aplicar este documento? O sea, ¿dónde tendremos que poner siempre agua caliente sanitaria y como mínimo un 60% de fuentes renovables? Fijaros, en los edificios de nueva construcción. Lo que pasa es que han hecho ahí una coletilla que dice, en viviendas unifamiliares, cuando tengan 2 dormitorios, puedes no aplicarlo. O sea, puedes no gastarte dinero en fuentes de energía renovables. Sin embargo, yo aconsejo que en todas las viviendas unifamiliares siempre se ponga, ¿vale? Fijaros, en edificios existentes cuando se reformen íntegramente o se cambien de uso, o sea, cuando se destinen a otra cosa. En ampliaciones o intervenciones. En ampliaciones e intervenciones bastante grandes, cuando la demanda sea grande y la reforma sea grande. Y cuando tengamos piscinas cubiertas nuevas. O sea que prácticamente tendremos que aplicarlo a todos los tipos de edificios, nueva construcción casi siempre, a excepción de esas viviendas unifamiliares, que yo lo aplicaría siempre, y en edificios existentes, bueno, pues dependiendo de la reforma que hagamos o la ampliación que hagamos. Por tanto, esta unidad de trabajo, yo no me voy a meter en nada de temas de calefacción, solamente me voy a meter en temas de producción de agua caliente, porque si me metiera en temas de calefacción, pues a lo mejor lo que ahora mismo considero óptimo no lo sería,
o sea que nos vamos a meter solamente en agua caliente sanitaria. Y además, el empleo de placas solares, de captadores solares, o sea, de la energía solar térmica, la voy a limitar a viviendas unifamiliares. No voy a poner, no os voy a explicar cómo se pone solar térmica en edificios. ¿Por qué? Porque considero, y fijaros aquí, os he puesto diferentes esquemas de los elementos que tienen que formar parte de esa instalación. Yo considero que el coste de esa instalación es grandísimo y el mantenimiento también. Con lo cual, solamente para agua caliente sanitaria no veo rentable que se ponga en edificios. Sin embargo, en viviendas unifamiliares sí. Por tanto, esta unidad os voy a explicar solamente la solar térmica en viviendas unifamiliares.